Bienvenido a su canal Unisofi. Tenemos el gusto que nos acompañe la maestra Paola Juárez Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, especialista en litigio oral del Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestra en Derecho por la Universidad del Valle de México, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España y Palermo, Italia. Tiene experiencia laboral muy amplia en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente ocupa el puesto de secretaria de juzgado de distrito y postulante al 30º concurso de jueces de distrito. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias que nos haya hecho favor de acompañarnos en este día. Doctor, buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Permítame agradecerle la consideración para contemplarme el día de hoy en este espacio, pero sobre todo agradecerle que tenga siempre el interés porque los jóvenes abogados estemos constantemente preparándonos, que estemos constantemente estudiando. Es muy gentil de su parte y es de mucho reconocimiento en estos tiempos de pandemia, en donde nos tocó a todos adaptarnos a la tecnología, que de pronto no la dominábamos tanto. Y es bastante grato que hoy en día uno da clic a una red social y se encuentra ese tipo de contenido impulsado por un experto como usted. Muchas gracias y pues estoy aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra. La maestra nos va a hacer el favor de hablarnos de un tema muy interesante, además de creciente actualidad, controversial, sí, pues ella tiene experiencia tanto en el juzgado como en estudios propios que ha ido realizando sobre el matrimonio en personas del mismo sexo. ¿Qué nos puede Así decir al es. respecto, maestra? Así es, doctor. Como le comenté en llamada telefónica, este tema me resultó interesante, es un tema actual, pero más que eso es un tema que refleja un progreso en materia de derechos humanos en nuestro país. Entonces, me parece un buen título para este espacio que podemos abordar. Y es que mucho hemos estado observando la banderita de colores, mucho hemos estado escuchando acerca del acrónimo de LGBT, pero realmente no nos hemos puntualizado en la importancia de situarnos en el contexto de en dónde estamos parados en México en materia de derechos respecto de las personas pertenecientes a esta comunidad, ¿no? Me gustaría platicar un poco acerca del contexto internacional y el contexto nacional. Resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la definición misma de la familia pues no puede limitarse, no puede ser exclusiva, ¿verdad?, de parejas de diferente sexo, es decir, parejas heterosexuales, sino que este vínculo también puede establecerse entre personas del mismo sexo, perdón, es decir, parejas homosexuales. Por este motivo, este tipo de relaciones también deben ser reconocidas y también deben de ser protegidas, sin importar la orientación sexual de alguno de los contrayentes. Me parece interesante señalar que esta obligación internacional de la Corte estableció que debe proyectarse a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho interno de cada estado. Es decir, que cada uno de los estados debía establecer el reconocimiento de estos derechos, pero acotó la Corte que no era necesario generar nuevas figuras, que no era necesario crear unos nuevos conceptos, sino que se debía hacer uso de los ya establecidos, en su caso ampliándolos o adaptándolos. Específicamente, como bien usted lo dice, el tema que yo quiero abordar pues es el del matrimonio, ¿verdad? De las personas del mismo sexo. Me gustaría destacar, no es que no resulte importante, me gustaría destacar que el motivo que llevó a la Corte Interamericana, a este Tribunal Constitucional, a establecer este reconocimiento es el tema de la dignidad humana. Del tema de la dignidad humana deriva la autonomía de cada persona para decidir si quiere o no casarse y con quién. De esta forma, si existe una voluntad para establecer un vínculo, no hay motivo que justifique el que no sea reconocido entre dos personas del mismo sexo. Usted bien sabe, doctor, aquí en México, en muchos países se generó
como al inicio lo comentó, controversia, fue un tema mediático este reconocimiento de este derecho como tal. Por eso lo decía al inicio, que es un tema ya como tal progresista, ya un tema que nos permite hablar de un progreso en materia de derechos humanos. Ahora, vamos a ver el tema nacional. En el contexto nacional, ¿cómo estamos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia establecida en 2015, señaló que si bien es cierto en la Constitución Federal no se establece como tal o no se contempla como tal un derecho a contraer matrimonio para estas personas del mismo sexo, sí el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Y por ese simple hecho, el decidir casarse con quien les permite tener este acceso al reconocimiento de ese derecho como tal. La Corte en ese momento, por citarle dos ejemplos, doctor, que seguramente usted los conoce muy bien, pues hablaba en sus posturas acerca de aquellas normas civiles son discriminatorias en sí al establecer la prohibición el para contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo. También estableció, por ejemplo, que aquellas normas civiles que definen a la institución del matrimonio como aquella celebrada entre un hombre y una mujer, pues están basadas en una distinción de una categoría sospechosa. Específicamente en esas jurisprudencias es que la Corte se ha basado para que se han desarrollado en los diferentes estados, pues ya en las legislaciones ya se ha contemplado como tal este reconocimiento de derechos. La Suprema Corte en ese momento destacó que en diversos países vía legislación y vía jurisprudencia, pues se ha evolucionado paulatinamente respecto de este reconocimiento de derechos, básicamente justificándose en la erradicación de esta discriminación que históricamente las personas homosexuales han sufrido, ¿verdad? Tenemos, por citarle un ejemplo, doctor, aproximadamente hay 30 países que son aquellos que están reconociendo este matrimonio entre personas del mismo sexo, pero siguen habiendo países que no lo reconocen. Estamos hablando, por ejemplo, de Ruanda, de Bolivia, de Paraguay, de Rusia, de Ucrania, países que aún no han evolucionado en ese sentido. En el contexto nacional, como le comentaba, el Código Civil Federal contempla esta figura del matrimonio, que como bien le dije al inicio, la propia Corte Interamericana no estableció la creación de nuevas figuras, sino que la adaptación nada más. Pues bueno, ya en la nueva legislación ya no se hace esa acotación que antes sí teníamos, en el sentido de que el matrimonio era una institución que se celebraba entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y bueno, básicamente se contemplan los mismos requisitos, los mismos impedimentos, los mismos derechos, las mismas obligaciones que para una pareja de personas heterosexuales. Por citarle los ejemplos, pues bueno, entre los requisitos está la celebración de este matrimonio ante un funcionario que la propia ley establece, que se cuente con la edad, la mayoría de edad, que es de los 18 años. Entre los impedimentos para celebrarlo, pues la falta de la edad requerida, el parentesco de consanguinidad o de afinidad, el adulterio, la fuerza o miedo grave, la impotencia incurable para la cópula, el matrimonio sostenido con otra persona. Y entre las obligaciones y derechos, básicamente entre las obligaciones encontramos el contribuir cada una de las personas a los fines propios del matrimonio, el contribuir económicamente en el sustento, el vivir juntos en el domicilio conyugal, salvo excepciones expresas. En cuanto a los derechos, pues la autoridad y consideraciones iguales en el hogar, el desempeñar cualquier actividad siempre que no afecte a la moral de la familia, la capacidad para administrar y disponer de bienes propios, el ejercicio de los derechos y acciones incluso que se quieran ejercer en contra de la otra persona. Cabe destacar que el régimen para la celebración del matrimonio entre las personas del mismo sexo es el mismo, es decir, puede ser
bajo el régimen de sociedad conyugal o bien de separación de bienes. Específicamente le comenta, doctor, no hay una distinción, insisto en eso, no hay una distinción, pero es destacable el hecho de que ya lo estemos contemplando como tal, que ya podamos llegar a una normalidad de considerar que este matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo no es una cosa novedosa, una cosa que era inimaginable hasta pensarlo así, ¿verdad? Seguramente usted, no quisiera sonar mal, pero en alguna época en la que usted Sí. estaba estudiando derecho, seguramente era complicado pensar en este reconocimiento de derechos. Por eso me pareció interesante el tema, como le comenté al inicio, porque habla de un progreso ya para nosotros, como muchos otros temas, como el tema del voto de la mujer, que también nos permite hablar de esa evolución. Y por eso es que lo elegí, por eso me pareció pues interesante tocarlo, y además mucho a raíz de, acabamos de pasar el mes de junio, donde se conmemora precisamente un aniversario del suceso de Nueva York de hace muchas décadas, de donde se deriva toda esta exigencia de derechos que muy lamentablemente es en ese tipo de eventos masivos donde se da ese reconocimiento, donde se despierta, ¿no? Ese reconocimiento. Efectivamente, antes inimaginable, ¿eh? Y una discriminación brutal. Brutal era e inimaginable. Pero, por ejemplo, y en relación a la cuestión, por ejemplo, del seguro social, de las pensiones, el IMSS, Sí, ¿hasta dónde se ha llegado? Porque también ha sido una lucha, no ha sido fácil, ¿no? sí, pues precisamente son criterios recientes de la Corte, en donde ya se está estableciendo ese reconocimiento de esos derechos para obtener también esos beneficios por parte de la pareja del mismo sexo. Y eso resulta muy interesante, ¿no? Que hoy en día se pueda igualmente ejercer el derecho que cualquier persona heterosexual, homosexual, sin distinción de su orientación sexual, poder ejercer un derecho. Y adopción que les puede platicar, porque también esa fue otra lucha. Primero fue el matrimonio entre personas del mismo sexo, primero fue la sociedad, ¿no? Que era sociedad conyugal, ¿no? Una cosa de estas. Luego ya fue matrimonio y luego fue otra lucha también para la cuestión de la adopción, que no se quería Sí, permitir dejar que se adoptara, ¿no? Y incluso en otros estados tienen que recurrir al amparo porque su legislación sigue igual, ¿no? En sí, algunos estados aquí en México, ¿no? mire que sobre ese tema que toca resulta ahí todavía un poco tolerante, ¿verdad? Pensar que no hay como tal algo que establezca este reconocimiento, porque muchas de estas parejas deben de llegar, como usted bien dice, a las instancias judiciales, en este caso a través de la vía del amparo, hacer las solicitudes, porque no en todos los estados todavía está legislado, no en todos los estados ahorita se puede hablar ya de un matrimonio igualitario. Es muy lamentable eso, es muy lamentable que se tenga que recurrir, pero vaya, yo creo que no es en vano todas las exigencias, todas las luchas, todas las incluso marchas que hemos visto que se llevan a cabo. Sí. Vale la pena todo eso. En cuanto al tema que usted me decía de la adopción, igualmente ha sido controvertido, igualmente ha sido una batalla, pero ya hay algunos estados donde se ha desarrollado. Pues muchas gracias. Me parece que es un tema que tenemos que abundar un poquito más. No sé si ustedes quieren decir algo más, porque tiene que conocer el público. Este es un canal, bueno, pues se ve en todo el mundo, y es importante que se sepa qué avances hemos tenido en México, qué avances nos falta, porque hay muchos estados que no lo reconocen, tienen que recurrir al amparo. Fue difícil la lucha, y no solo para los matrimonios de personas del mismo sexo, pero los hombres y la mujer, matrimonios heterosexuales, en la cuestión, por ejemplo, de las pensiones. Todavía, incluso yo he sabido, hay algunas situaciones, hay por ahí alguna ley que en tratándose por ejemplo, de cónyuges o concubinos que, que independientemente si sean del tipo de matrimonio que sea heterosexuales, homosexuales, eh, si trabajan, si trabajan todavía y tienen bajo el régimen del ISSSTE,
no se pueden jubilar hasta que ellos se jubilen, y hay una inequidad, me parece que también ahí. Y sigue prevaleciendo, porque es una lucha, ¿no? Constante, lucha por el derecho, ¿no? Exactamente, doctor. Lamentablemente no hay como una amplitud, ¿verdad? Que se esperaría. Que si se reconocen los derechos, como le comentaba hace un momento, pues la Corte Interamericana estableció esta obligación internacional se debe proyectar a todos los derechos. Hoy abordamos el tema del matrimonio, pero bien usted lo dice, puede estar el tema también de los alimentos, entre la exigencia de los alimentos entre estas personas, el goce de una pensión. Por supuesto que hay muchos temas todavía que no se han consolidado y que, como bien lo dice, es una lucha constante, como en muchos otros derechos a intentar reconocer en nuestro país y en muchos, claro, ¿no? Se lo agradezco mucho, licenciada, y pues ya será otra ocasión que desarrollamos otros temas, ¿no? Ahora Sí, sí, por ahorita me supuesto. acordé, de hablar de la lucha por derecho, me acordé de Goering, ¿no? Su ensayo o libro que hizo precisamente sobre la lucha, sobre el derecho, porque el derecho se tiene, es una lucha constante, la justicia por establecer el derecho. ¿Qué es justicia? ¿Qué es derecho? En relación, por ejemplo, con el análisis económico del derecho, que sería otro tema, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, cuáles son los límites de este derecho, y aquí si se debe de preferir, ¿no?, el derecho a la justicia y otras tantas cuestiones, que en este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso heterosexuales, creo que falta mucho, mucho por hacer y por reconocer y por aplicar. Pues muchas gracias, Alicia, bienvenida a este canal, y pues ya estaremos en comunicación, que nos haga favor de hablar de otros temas tan interesantes como son los que usted maneja a lo largo de sus años ya, largos años de vida profesional, aunque es una persona muy joven, pero, Gracias. pero es mucha vida y de mucho estudio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Estamos a la orden y nuevamente le reitero mi reconocimiento por este espacio. Muchas gracias a todos. Y pues por favor suscríbanse si les gustó el video, denle like también ahí en la manita. Pues es un canal no lucrativo, no monetiza, simple y sencillamente es en pos de la cultura, principalmente jurídica, que hemos ido retomando estos temas y otros. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.